El sábado 1 de mayo, la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele y sus aliados concluyó con un golpe a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República. Con procedimientos irregulares, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC avalaron destituir a los 5 jueces constitucionales y sus suplentes, al fiscal general Raúl Melara, y los sustituyeron con cuestionados perfiles afines al ejecutivo del mandatario. Esta es la cronología de cómo el bukelismo se tomó con su ley y con su fuerza los últimos poderes del Estado. Son más de las 9 de la mañana. La toma de posesión de la Asamblea inicia con un acto partidario. El presidente de Nuevas Ideas, Xavier Sabla Bukele, da un discurso frente a la escalinata del Salón Azul. Tras él, la marabunta de diputados celestes se agrupan. Destacan Ernesto Castro, exsecretario privado de la presidencia e íntimo amigo del presidente Bukele. También está Suezi Callejas, exministra de Cultura, y Cristian Guevara, expublicista que se estrena como jefe de la bancada. Serán los protagonistas de esta larga jornada. Tras las palabras de Sabla, Castro lidera al grupo que se dirige a tomarse el Salón Azul. Gabriel García, su asistente personal, le habla al oído. El exsecretario no continúa hacia el salón de sesiones del Congreso, se desvía. Busca los salones Cuscatlán y adentro Cojutepeque a un costado del plenario. Detrás de él viene el diputado Guevara. En el interior de las habitaciones lo esperan el asesor jurídico de la presidencia, Javier Gómez Argueta, y los liderazgos más importantes de Gana, PCN y PDC. Negocian a puerta cerrada los acuerdos para conformar la junta directiva de la nueva asamblea. Más tarde, Castro negaría a la prensa gráfica esta reunión con el asesor presidencial. Luego de 45 minutos, una cámara de focos los capta cuando salen del salón. Esta negociación es importante, porque en ella se consolidará una alianza entre partidos que dará 64 votos, más de los 3/4 de la Asamblea. Este número se repetirá más de 30 veces. El bloque oficialista es una aplanadora y desde Nuevas Ideas la pondrán en marcha en breve. Para las 5 de la tarde, tras culminar protocolos y un largo receso, Castro y Callejas son electos presidente y vicepresidenta primera de la Asamblea. La junta directiva la completan 2 cuadros más de la bancada Cian, 2 de Gana, 1 del PCN y otro del PDC. La alianza de los 64 ha cumplido su primer acuerdo. Los legisladores del bloque y un grupo de ministros y funcionarios del Ejecutivo aplauden la elección, una que no fue proporcional. Dejó fuera a Arena, que era la segunda fuerza política, y el FMLN, que era la cuarta. Después del júbilo de la juramentación, cada quien está en su puesto. Nuevas Ideas mete el acelerador y Castro anuncia que cierra la plenaria de instalación, pero de inmediato abre una sesión ordinaria. Damos por cerrada la sesión plenaria de instalación y convocamos de manera inmediata a la sesión plenaria ordinaria número 1. No quieren perder ni un minuto. Tanta es la premura que el presidente le cede la palabra en automático a la vicepresidenta Callejas para hacer el anuncio. Pero el técnico legislativo Franklin Nolasco le reconviene y le dice que no corra, que primero debe establecer el quórum de la nueva sesión. Le pedimos a establecer el quórum de la plenaria ordinaria número 1. Lo que sí olvidan es la aprobación de la agenda de la plenaria, como manda el reglamento interior. Pero la olvidan adrede.
necesitan que la agenda sea secreta. Lo que va a ocurrir después no lo sabe ni lo espera casi nadie, ni la oposición, ni la prensa, ni muchos de los 64 diputados del bloque saben qué ocurrirá después, según reportaron fuentes a El Faro. El plan solo lo conocen algunos, pero quienes lo conocen saben que debe ejecutarse hoy mismo, 1 de mayo, día de asueto, por la noche, en un clásico madrugón. Tras pasar asistencia, ahora sí, Castro cede la palabra a la vicepresidenta. Son casi las 5:30 de la tarde del sábado, y Callejas suelta la bomba. Solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe. Los 64 lo avalan y lo aplauden. La secretaria primera, Elisa Rosales, lee los argumentos del bloque para destituir a los magistrados. Los acusan de formar un superpoder y de tener arrogantes intromisiones hacia el actual ejecutivo durante la emergencia por COVID-19. Se amparan en el artículo 186 de la Constitución, pero las causas de destitución no son claras. Rosales finaliza la lectura y Castro decide restringir las intervenciones para la discusión del Pleno. El debate no puede ser extenso. Antes de someter a votación el fondo de lo solicitado, regular el número de intervenciones de manera proporcional. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, interviene. Pensemos lo que están haciendo. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Lo hace el FMLN, lo hace Nuestro Tiempo y Vamos. Si esta noche es destituida la Sala de lo Constitucional, va a quedar nuevamente en un vacío jurídico, así como quedaba en asambleas legislativas anteriores. Todos los procesos de amparo, de habeas corpus, ¿cómo vamos a llenar ese vacío? ¿Cuánto tiempo vamos a tener esperando a la población? Lo defienden Nuevas Ideas y Gana. Nos basamos en base a la Constitución de nuestro país. Es el momento de actuar de Guevara. Pide la palabra y solicita declarar el tema suficientemente discutido. He respetado el derecho de la palabra a todos los diputados que lo solicitaron y a efecto de lo anterior le quiero solicitar que pasemos a votación del Pleno. El bloque avala. Solo ha pasado poco más de 1 hora de debate. 8 de la noche. 64 votos a favor, 20 en contra. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados propietarios José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrento. Magistrados destituidos. La Sala de lo Constitucional se pronuncia de inmediato, anulando en una sentencia su destitución por poner en riesgo la forma de gobierno republicana. Pero la aplanadora Cian no se va a detener. De inmediato Guevara contesta a la interrogante que había dejado en el aire la opositora Claudia Ortiz de Vamos. Propongo a consideración del Pleno los siguientes perfiles. Cual mago se saca de la manga 5 perfiles, 2 cuestionados jueces de la Corte Suprema. Del abogado Óscar Alberto López Jerez, la propuesta de la abogada Elsie Dueñas Lobos y 3 abogados afines al Ejecutivo. Del abogado Luis Javier Suárez Magaña, del abogado José Ángel Pérez Chacón, del abogado Héctor Nahum Martínez García. Los 64 nombrarán hoy mismo a los sustitutos, saltándose el proceso que establece la Constitución sobre esta elección y los antecedentes de jurisprudencia. No importa, urge.
Los abogados ungidos a dedo ya estaban listos. Salen del escondite y son juramentados. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y el subdirector Douglas García Funes se enfilan hacia la sede de la Corte Suprema, adyacente a la Asamblea. Han esperado varias horas afuera del plenario para jugar por fin su papel: hacer cumplir la ley del buquelismo con la fuerza. 11 de la noche, magistrados impuestos. Mientras eso ocurre, en la Asamblea, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, reinicia el proceso. Para la destitución del fiscal general de la República. Ahora van por el fiscal general. El esquema se repite con exactitud: dispensa de trámite, restricción de intervención de los diputados, solo 60 minutos de debate, tema suficientemente discutido, fiscal destituido, nuevo fiscal, PNC se toma la oficina fiscal impuesto, 2 de la madrugada. Quiero dejar constancia que este día empezamos la transformación real de nuestro país. El plan ya no es secreto, el plan se consumó. Bukele tiene el control del órgano judicial y de la fiscalía. La aplanadora se lo llevó todo. acompañarnos en esta sesión especial de preguntas y respuestas. Quiero iniciar disculpándome por los problemas técnicos que en realidad han estado fuera de nuestro control y no pudimos por eso lamentablemente transmitir esta sesión en vivo. Pero tenemos una lista muy fuerte, muy robusta, voy a decir, de preguntas que fuimos recibiendo este día de nuestra audiencia. Agradezco también por esas preguntas. Y bueno, vamos a cumplir pidiéndoles a nuestros invitados que las respondan. A ellos también les agradezco por la espera paciente que nos han hecho esta noche. Y bueno, quiero darle la bienvenida, ahora sí, a Marcela Galeas. Marcela es abogada con especialidad en Derecho Penal. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Gracias a todos los que nos están viendo desde su casa. Y también un saludo especial al licenciado José Marinero, que está con nosotros. Gracias, Marcela. Yo también quiero agradecer y dar la bienvenida a José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, también abogado. Gracias por acompañarnos, José. Un gusto, Karen. Buenas noches. También un saludo, Marcela. Va a ser un gusto. Perfecto. Bueno, esta dinámica es un poco diferente a la dinámica a la que yo tradicionalmente estoy acostumbrada, porque por lo general yo construyo mi batería de preguntas, pero en realidad estoy encantada de ahora estarles trasladando la batería de preguntas que hemos construido, como decía, con la participación de nuestra audiencia en diferentes plataformas de redes sociales. La dinámica es, yo iré transmitiendo las preguntas que hemos recibido y pues tanto José como Marcela están en libertad de responder y complementar o contrastar si así lo consideran necesario. La primera pregunta que recibimos es esta.
¿Por qué a lo que ocurrió el sábado pasado, es decir, la destitución de magistrados y fiscal general de la República, podemos calificarlo como un golpe de Estado? Marcela, José, no sé quién quiere iniciar. Con gusto, hablamos del golpe de Estado. Desde una perspectiva muy elemental, creo yo, siempre se ha hablado del golpe de Estado como el descabezamiento del poder político. Y la categoría en la literatura de ciencia política se utiliza para describir cuando un poder, a veces los militares, a veces un poder interno también distinto, desmantela, descabeza, destituye al poder ejecutivo. Para eso se ha utilizado tradicionalmente, históricamente, el concepto de golpe de Estado. En las últimas décadas, el concepto se ha ido ampliando. Hemos visto cómo en otros países ciertas acciones pueden asimilarse, acciones políticas pueden asimilarse a los desmantelamientos que ocurrían antes por parte de los militares, que llamábamos golpes militares. Entonces el concepto de golpe de Estado se amplió a describir cualquier circunstancia en que se desmantela, se destituye, usualmente de forma rápida, abrupta, uno de los poderes fundamentales del Estado, el poder político, digamos, la parte esencial del poder político de un Estado. Y eso puede ser que se descabece el Ejecutivo, se quita al presidente, por ejemplo, o se descabeza al judicial completamente, como ha sucedido en este caso, o incluso también se puede disolver el Congreso, como hizo Fujimori, y han intentado también, o han hecho también otros presidentes en América Latina. Yo creo que en el caso de lo que sucedió el día sábado, además, lo que estamos presenciando, y por eso creo que el término es bien apropiado, además del descabezamiento de la sala, que es la cabeza del órgano judicial, ya vamos a explicar por qué, ha también ocurrido el descabezamiento de la Fiscalía General de la República, que es, digamos, la institución en el Estado salvadoreño que se encarga de perseguir los delitos. Y además, esa es la última idea, con eso cierro, este golpe, creo que es importante subrayarlo, es un proceso que está en marcha, que no ha concluido. Es un proceso que está, digamos, todavía sin conclusión y que estamos, por supuesto, creo yo, todos interesados en que no termine de concretarse. Bien, tenemos esta pregunta que recibimos a través de WhatsApp de Juan Carlos. Dice, generalmente, ¿cuánto se tarda el proceso para elegir a un fiscal y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y qué pasos se han obviado para hacer el cambio de funcionarios? Le voy a ceder la respuesta al licenciado José Marinero porque él es especialista en esa área. Entonces, que nos ilustre de manera más concreta. Gracias, Marcela. Pues la pregunta creo que tiene que ver con cuál es el proceso usual para el nombramiento de estos funcionarios, que digamos son los cargos más altos, por un lado, del órgano judicial, porque ahí en la sala de lo constitucional está el presidente de la sala, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que además es el presidente del órgano judicial. O sea, es uno de los 3 funcionarios más importantes de este Estado, junto con el presidente de la República y el presidente de la Asamblea. En el caso del órgano judicial de la sala, ese proceso que está descrito, que está regulado en la Constitución, esencialmente sigue 2 rutas y comienza con la selección de los candidatos que van a ser luego elegidos por la Asamblea Legislativa. Y esas 2 rutas, una arranca en una elección que habrán visto seguramente en los medios, que realizan los abogados a través de las asociaciones de abogados. Y esos eligen, digamos, de forma directa a los candidatos que creen pueden ser o precandidatos que creen podrían aspirar a convertirse eventualmente en candidatos a magistrados y eventualmente a ser nombrados por la Asamblea Legislativa como magistrados. Y por el otro lado, la mitad de esa lista de candidatos la elige el Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ, que en conjunto con los 15 candidatos que proponen los abogados,
envía una lista de 30, o sea que el CNJ elige 15, a la Asamblea Legislativa. Y de esa lista de 30 candidatos, que por cierto acaba de ser enviada a la Asamblea Legislativa, viene la Asamblea Legislativa y cada 3 años elige a 5 magistrados. 5 de los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. Y este es un diseño de rotación de los magistrados que hace que pueda darse permanencia al trabajo que realiza la Corte Suprema de Justicia. Porque si cada 5 o cada 10 o cada 9 años se cambiaran los 15 magistrados nuevos, digamos, estarían un tiempo con una curva de aprendizaje bien importante porque no habría gente que pudiese guiarlos y tener noción de la continuidad del trabajo. Entonces, se renuevan cada 3 años, 5 de los magistrados de forma sucesiva. De acuerdo. Ayer en la noche, bueno, hoy para los que vean después esta transmisión, hoy tenemos miércoles 5 de mayo, en la noche del martes 4 de mayo vimos una cadena presidencial donde el presidente utilizaba el término de sustitución. Y tenemos una pregunta sobre eso. Mary Hernández también a través de WhatsApp decía, he escuchado que están queriendo desvirtuar los términos. He oído que ya no usan el término destitución, dice Mary, sino que empiezan a utilizar ese término, sustitución. Dice Mary, mi pregunta es si existe esta figura de sustitución en la legislación salvadoreña. Bien, Karen, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que se ha legislado, lo que existe en el área legal. La figura de la sustitución únicamente es manejada por el presidente, por los diputados, para cambiar al menos de forma narrativa lo que sucedió el día sábado. Figura legal, una sustitución, como sustitución no existe. Lo que existió fue un abuso de poder, existió una destitución de los magistrados, que si bien existe una facultad constitucional, pero no existe el argumento y el fundamento para dar pie a tal. O sea, no se siguió el proceso que se tenía que haber seguido. ¿Por qué? Porque los magistrados, en este caso, no incumplieron ninguna de sus funciones. No estaban en una situación en la que fuesen merecedores de tal actuación por parte del legislativo. Una cosa es que el presidente, miembros del gabinete y los diputados mismos quieran suavizar la situación y la califiquen coloquialmente como sustitución, y otra cosa es que esa figura tenga asidero legal. En este punto no lo tiene. Bien, justamente hablando sobre las causas que señaló la bancada de Nuevas Ideas para la destitución, tenemos una pregunta. Aquí dice, a ver, hay un área gris, ¿verdad? Porque la Constitución, el artículo 186, dice que la destitución puede hacerla la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Esta pregunta dice, bueno, lo que hemos encontrado es que no están las causas específicas, no hay claridad sobre las causas específicas. Entonces, ante este vacío, ante esta área gris en la legislación salvadoreña, ¿cómo debieron actuar los diputados o cómo debería manejarse un caso de destitución de magistrados? Bueno, yo en línea con lo que ya adelantaba Marcela, creo que hay que ser categóricos con cómo pensamos sobre este problema y creo que hay que ser también enfáticos en la naturaleza de los hechos del día sábado y lo que ha continuado pasando. Estamos frente a un golpe de Estado, al descabezamiento, el desmantelamiento de un órgano fundamental del poder político del Estado salvadoreño. Y entonces, claro, en el contexto de este golpe y como parte de la estrategia para legitimar
ese golpe, empieza a utilizarse un lenguaje, digamos, que intenta matizar el abandono del derecho, que es lo que pasó el día sábado. Se actuó al margen y a espaldas de la Constitución y el derecho. Esto es equivalente a mandar los tanques, solo que ahora se ha hecho con un decreto que los destituye virtualmente a la fuerza y luego los impone a unos usurpadores, y voy a explicar el término, no es un insulto, a usurpadores que toman el lugar, que ocupan el lugar de los magistrados legítimamente electos en su oportunidad. La usurpación o usurpar es precisamente arrogarse un empleo, un oficio, un cargo y usarlo como si fuera propio. Y esa es una definición de diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Es arrogarse la dignidad, el empleo, el oficio y usarlo como si fuera propio. ¿Y por qué digo que es una usurpación? Porque la sala de lo constitucional legítimamente elegida dictó ese mismo día, sábado, una resolución que declaró contraria a la Constitución su destitución o su pretendida destitución. Hay un acto jurídico emitido por la sala legítimamente electa que dejó fuera del ordenamiento jurídico, que desapareció de la vida jurídica esa decisión arbitraria, sin procedimiento, sin motivación, sin utilizar una causal de ninguna de las leyes o de la Constitución, y por tanto mantuvo a la sala de lo constitucional en su cargo. Yo creo que esto hay que ser bien enfático. Este no es un conflicto jurídico de si hay dos salas. No, hay una sala, porque la sala legítimamente elegida emitió esa resolución que dejó sin efecto la intención de descabezar a la sala de lo constitucional. Y entonces, bueno, ¿cómo debió ser? Es una pregunta teórica interesante, pero el hecho es que eso no ha ocurrido. Ha ocurrido al margen o a espaldas del derecho. Eso es lo que ha pasado, digamos, el sábado, Karen. Sobre cómo debió ser, yo aquí sí me permito hacer una repregunta. Es decir, si procediera estudiar una destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde encontramos esas causas específicas dentro de la legislación salvadoreña que permitirían sustentar una destitución de magistrados? Ok, si me permite, Marcela, para el seguimiento de esto. La Constitución dice en el artículo 186 que los magistrados, inciso segundo, que los magistrados pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa. Y eso es importante que creo que todos sepamos, que efectivamente la posibilidad de destituir, la facultad de destituir a los magistrados existe y está a cargo de la Asamblea Legislativa. Y dice por causas específicas previamente establecidas por la ley. Esto es cita textual. No hay ninguna ley que diga cuáles son las causas específicas para destituir a los magistrados. Sin embargo, como en cualquier otro cargo, hay unos ciertos requisitos de acceso a ese cargo que deben cumplirse para ser o para asumir un cargo como este. Evidentemente, la interpretación es que en la medida en que esas condiciones para asumir el cargo desaparecen, ya no están, entonces habría una posibilidad de destituir a estos magistrados. La argumentación que utilizó la Asamblea Legislativa, sin embargo, el día sábado, no tiene nada que ver con ninguno de los requisitos que la Constitución misma establece para asumir el cargo de magistrado, sino tiene que ver con la insatisfacción, con el rechazo a resoluciones, sentencias de la Sala de lo Constitucional emitidas en los meses, particularmente en los meses de la pandemia, más duras de la pandemia, e incluso resoluciones y sentencias de la sala anterior, de la configuración anterior de la sala. Yo creo que quien haya visto esa plenaria, creo que no le puede quedar duda de que la intención es una intención de represalia
y además de eliminación del obstáculo que ha constituido al ejercicio del poder concentrado por parte del Ejecutivo, que ha hecho la Sala mediante sus sentencias. Yo creo que fueron bien explícitos, ahí creo que no hubo dobleces. La intención fue apartar el obstáculo que constituye una justicia independiente a un ejercicio autoritario y concentrado del poder por parte del Ejecutivo. Marcela, aquí nos preguntan, vaya, esta sala ya está emitiendo sentencias, pero siguiendo también la línea de ideas que José planteaba, estamos hablando, como decía él, de una usurpación del cargo. Pero entonces, ¿cuál es el estado jurídico de estas resoluciones que ha estado publicando estos magistrados? El problema que tenemos, básicamente estamos ante una inseguridad jurídica. No tenemos la certeza, no podemos nosotros, estos magistrados que han sido impuestos, porque no han sido elegidos de manera legítima y legal, tal como lo prescribe la Constitución, entonces han sido impuestos. El que estén emitiendo resoluciones, pues básicamente nos deja en el limbo, en el sentido que ya si la mayoría ha podido leer el comunicado de un colectivo de jueces, entonces se darán cuenta que el mismo gremio está dividido, la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces no se le puede dar legitimidad a personas que no son legítimas en el ejercicio de ese cargo. En este caso, los magistrados están emitiendo resoluciones, pero no existe la obligatoriedad de cumplirlas porque no están legítimamente electos, no fueron legítimamente electos ni tienen la capacidad ética, moral, que debería de acompañar el cargo. Y lo digo esto con mucho respeto hacia ellos, pero también existe una situación que muchos únicamente ven esto como un problema jurídico, pero aquí no estamos hablando únicamente de una situación jurídica, sino que también de la falta de voluntad de actores políticos y también de abogados para someterse a la legalidad, para someterse a la Constitución, situación que no debe ser así. Entonces, nosotros nos encontramos en esa disyuntiva real de cómo obedecer una sala que no ha sido legalmente constituida, que no ha sido legalmente conformada. Ahora, aquí Vic A. Herrer, a través de Instagram, pregunta, en el caso hipotético e improbable en que el presidente diera marcha atrás, aquí lo estoy citando literalmente, ¿qué pasaría con las renuncias de los magistrados? José. Sí, bueno, además también quiero nada más agregar lo que ya ha explicado muy bien Marcela sobre el valor que tienen estas decisiones o resoluciones que están emitiendo esas 5 personas que están usurpando, en el sentido técnico, el cargo de magistrados. Tienen el valor equivalente a una servilleta, a un papel en blanco. No tienen ningún valor jurídico. Y lo he explicado antes. ¿Por qué? No es porque yo crea que son contrarios a la Constitución sus nombramientos. No. Es que la sala legítimamente electa dijo que esa destitución suya era contraria a la Constitución y por tanto no se les puede pretender sustituir en el lenguaje de la narrativa oficial por otras personas, digamos, que ahora se sientan en las sillas de los magistrados legítimamente electos y parece incluso que además realizan actos aparentando o simulando ser magistrados legítimamente electos. En el caso, y para responder la pregunta del oyente, en el caso de que el presidente llegara, digamos, a cambiar de opinión, bueno, además del presidente también tendría que cambiar de opinión la Asamblea Legislativa y digamos, abandonar esta
este intento autoritario, este golpe de Estado, habría que dar, digamos, varios pasos hacia atrás. Efectivamente, los magistrados, 4 de los magistrados renunciaron a sus cargos, renunciaron aclarando, eso sí, que lo hacían desde el ejercicio de su cargo. Los magistrados estaban diciendo, soy magistrado y estoy renunciando al cargo. No porque alguien me haya destituido o sustituido, no, estoy renunciando porque yo elijo renunciar a este cargo porque no existen condiciones ni para mí ni para mi familia para ejercer ese cargo. Yo creo que esa historia la vamos a conocer eventualmente, las razones por las que 4 personas que ocupan las sillas más altas del órgano judicial, los funcionarios más importantes del órgano judicial, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegan a la conclusión de que no existen condiciones objetivas para ejercer su cargo con independencia. No sabemos el tipo de presiones, de quizá amenazas, no lo sabemos. Todavía es una especulación de qué llevó, qué condujo a estas personas que ocupan esos cargos a tomar una decisión como esa. En todo caso, es importante que se sepa que existe aún un magistrado propietario, el magistrado Carlos Avilés, y 5 magistrados suplentes que pueden ocupar las sillas que han dejado temporalmente desocupadas los magistrados propietarios que han renunciado. En otras palabras, la configuración, la conformación de la sala legítimamente electa aún es posible, puesto que hay 6 personas que podrían ocupar esas 5 posiciones que corresponden a la sala de lo constitucional. De acuerdo. Marcela, aquí nos hacen esta pregunta. En el caso de que alguna instancia llegara a establecer, aprobar la ilegalidad de las destituciones de funcionarios, ¿quién debería responder legalmente por esta elección inconstitucional? Nos dicen. El comentario que agregan es si el presidente Nayib Bukele debería de responder legalmente por esta elección inconstitucional. La pregunta más que quién debe de responder legalmente, pues imagino que conlleva la responsabilidad penal. A eso es que imagino ha de dirigirse la pregunta. ¿Quiénes tienen responsabilidad penal del abuso de sus cargos? En este caso, quienes hicieron esa acción son los diputados de la Asamblea Legislativa. Que lo hayan hecho por instrucciones del presidente, me atrevería a decir que así es, y la mayoría lo pensamos. De hecho, el día de ayer que dio la conferencia el presidente, él mismo hablaba en primera persona, hicimos, removimos, sustituimos. Entonces, básicamente, ya no podemos hablar de una separación del órgano legislativo y el órgano ejecutivo, sino que hablan como unidad. Dicho esto, quien va a responder, al menos en el área penal, así es, y lo pueden constatar de que la responsabilidad penal es personal. En este caso, estos diputados, sabiendo que estaban abusando de sus funciones para realizar actos ilegítimos, ellos fácilmente podría imputárseles alguno de los delitos que tenemos en el catálogo penal. Habría que examinar hasta dónde es la actuación, obviamente, de cada uno de ellos. Podrían configurar desde actos arbitrarios, otros estaban hablando de delitos contra el orden constitucional, constitucional. A mi ver, no se cumple ninguno de estos, porque los tipos penales en esta área sí son bien específicos y tienen una tipificación y por decirlo así, elementos objetivos del tipo bastante concretos. Entonces no podríamos englobar estas conductas dentro de esta, pero sí podríamos englobarla dentro de algunos delitos que van en cuanto al abuso de sus funciones. ¿Qué sucede?
El presidente, con la figura presidencial, pues ya en varias ocasiones, desde antes que se dieran esos eventos, ya se había establecido de que existían y han existido abusos de parte del presidente, entonces que rayan en lo ilícito. La cuestión es que nadie, en este caso específicamente el fiscal general, que es a quien le correspondía hacer las acusaciones para después presentar obviamente el proceso de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, no lo realizó. La situación es bastante complicada porque en la misma situación que se encuentra la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional, también se ha llegado y estamos ante ese escenario con el fiscal general, puesto que también fue destituido. No voy a utilizar la palabra que ellos utilizan porque no ha sido sustituido, ha sido destituido y han impuesto otras personas en esos cargos. Entonces, a quien le corresponde constitucionalmente y quien tiene la función direccional para la investigación y la acusación de delitos es al fiscal general. ¿Y por qué? Porque ha de ser un fiscal independiente. La figura del fiscal hoy por hoy, que fue electo también dedocráticamente, por utilizar un término coloquial, no, al menos para mí, riñe con la idea de una independencia. Entonces, para que se impute y se inicie una investigación delictiva, pues ha de ser independiente la cabeza de la institución y en este caso estamos en un escenario bastante oscuro. Justamente quería preguntar sobre la elección del fiscal. Tengo dos preguntas y los voy a unir porque tienen relación. José, aquí preguntan, ¿se puede afirmar con certeza que los fiscales anteriores no tenían afiliación partidaria? Y nos preguntan si las razones que dio la bancada de Nuevas Ideas para destituir al fiscal tienen más asidero que las razones que dieron para destituir o para pretender destituir a los magistrados. Bueno, de este tema seguramente Marcela conoce mejor al ser el fiscal, pero yo creo que la primera pregunta es, no se puede afirmar si tenían o no tenían vinculaciones político-partidarias. Lo que pasa es que aquí ocurre lo mismo que el debate sobre si había o no había causa para destituir a los magistrados. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se ha hecho sin procedimiento, lo más importante es que se ha hecho de manera express, lo más importante es que se ha hecho con la finalidad de ocupar, de asaltar una institución que es fundamental en el funcionamiento del Estado salvadoreño. Esa es la intención, ¿verdad? Forma parte de este paquete que vamos a llamar, que hemos llamado golpe de Estado. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo ha explicado Marcela, es el fiscal el encargado, el principal responsable de la persecución, de la investigación del delito. Y en la medida en que ocurran hechos que pueden ser constitutivos de delito, pues es el fiscal que decide si estos hechos son o no perseguibles. Claro, con un fiscal que no es que sea afín al Ejecutivo, es un fiscal del Ejecutivo, la persecución de los delitos deja de ser independiente y depende de la agenda del Ejecutivo. A esto hay que complementarle, además, que la revisión de decisiones ilegítimas o no que pueda tomar el fiscal general eventualmente puede llegar a una sala de lo constitucional, en caso que esas decisiones vulneraran derechos. Pero resulta que también la sala no solamente es afín al Ejecutivo, sino es del Ejecutivo. Es el mismo Ejecutivo sentado en la silla de los magistrados. Entonces, se rompió, digamos de esa manera, la independencia de la investigación del delito y la independencia de los jueces en la más alta o el más importante intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional. Así que, para volver a la pregunta del fiscal, pues
No lo sé. Yo he visto el decreto y lo que el decreto dice es que el decreto express que se dictó para destituir al fiscal, lo que dice es que se descubrieron que hechos que demostraban que el fiscal tenía una vinculación con el partido Arena. Bueno, pues se sigue un proceso, un procedimiento, se le da oportunidad de defenderse, se presentan las pruebas, pero eso no ocurrió. Y además se hizo con dispensa de trámite, atropelladamente y, por supuesto, sin calificar méritos o cumplimiento de requisitos constitucionales, se elige a otro que, según la historia oficial, pasando iba por la Asamblea Legislativa cuando le dijeron, no, usted va a ser el siguiente fiscal del Ejecutivo y va a reemplazar, digamos, a esta persona. Entonces, claro, ahora, si hubo delitos durante esa plenaria, que ya describía Marcela, cuál podría ser el escenario de responsabilidades penales, pues evidentemente un fiscal del Ejecutivo muy difícilmente va a investigar los delitos en que pudieron haber incurrido funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo, dado que hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo se han fundido en uno solo. Y entonces ahora tenemos pues los tres órganos fundidos en la misma persona o en el mismo grupo de personas. Hay una situación, antes que pasemos a la otra pregunta, también encuentro sumamente difícil e imposible que investigue el fiscal que han impuesto los actos del sábado cuando él mismo se ha visto beneficiado, cuando él fue elegido ese mismo día. Entonces, es sumamente complejo lo que nos está sucediendo, no en tanto jurídicamente hablando, sino que ética y moralmente, al menos eso es lo que a mí como abogado me provoca la situación, porque estamos ante un accionar ilegítimo que tratan de legalizarlo, pero que aunque traten de legalizarlo, no tiene la legitimidad y no va a gozar de tal legitimidad. Bien, vamos a tomar 5 minutos más porque tengo 3 preguntas que no me gustaría que nos vayamos sin que las podamos compartir. A ver, en Instagram, María pregunta lo siguiente. ¿Quién le puede poner un alto al presidente ahora que controla el legislativo, el ejecutivo, naturalmente, y el judicial a través de la Sala de lo Constitucional? ¿Quién le podría poner un freno al presidente? Nos ha puesto en aprietos, al menos a mí me ha puesto en aprietos esa pregunta. El silencio es la respuesta primera en esto. Me atrevo a explorar, digamos, posibles escenarios. Yo creo que el único que le puede en este momento poner, creo que un freno a este golpe que está en marcha y que además es muy posible, es un escenario probable, es la fuerza de las circunstancias. Y aquí hay dos circunstancias bien importantes. El aislamiento, la marginación de la que ya es objeto El Salvador y el gobierno de El Salvador por la comunidad internacional, que tiene implicaciones en términos de credenciales, que tiene implicaciones en términos de financiamiento de las instituciones financieras internacionales, que tiene implicaciones respecto de los foros en que El Salvador participa y, por supuesto, convierte a todo este grupo de personas en una especie de parias. Son parias en la comunidad democrática internacional. Esa es una circunstancia bien importante. Y la otra, que es la crisis fiscal que tiene entre manos y que no hay manera de resolverla sin financiamiento externo. Están vinculadas, pero la interna, la del financiamiento, digamos, de los grandes proyectos que ha prometido, tiene una implicación sobre la eventual insatisfacción de los mismos votantes del presidente con el cumplimiento de estas promesas. Entonces, la fuerza de las circunstancias, si continúa por ese rumbo, hará quizás muy difícil que pueda cumplir una parte de estas promesas que ha hecho, porque no va a tener con qué financiarlo. Y por eso vemos un intento de buscar fuentes alternativas de financiamiento. Está haciendo, por supuesto, este juego de geopolítica bastante principiante con China, pero además de eso, vemos el caso muy concreto, que es el uso de los recursos de los municipios para financiar obras
aparentando ser del Ejecutivo, pero que en realidad son recursos que corresponden a los municipios. Y veremos otros intentos también de utilizar recursos del Estado que en este momento están comprometidos, pero que mi olfato es que van a terminar concentrados en las manos del Ejecutivo. Joel, a través de WhatsApp, pregunta, ¿internacionalmente puede un ciudadano común buscar ayuda jurídica al verse vulnerable o que sus derechos hayan sido atropellados? ¿Existe alguna instancia a la que pueda acudir? Y complementa Joel con esto, tomando en cuenta que en el país ya todo es manejado por el Ejecutivo. Sí, Karen, existe un sistema de protección de derechos humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación es que para que se acceda a la protección en el sistema interamericano es mucho más compleja. Habría que obviamente, la gente tendría que disponer de ciertos recursos para accesar a ellos. ¿Por qué? Porque no existe ninguna sede acá en este país, sino que tendrían que viajar al extranjero. También tendrían que documentarse sobre lo que les ha sucedido, y la situación es que usualmente cuando ocurren este tipo existe una vulneración a los derechos humanos, usualmente quien ayuda es Fiscalía General de la República. En cuanto a la investigación o si se ha llevado un proceso y este proceso ha sido viciado, etcétera. Entonces, la situación que estamos viviendo en el país es tan complicada en este momento que la población no va a tener acceso a eso. Entonces, podría llegar, sí, por medio de ONG, pero también no el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lastimosamente, no es tan rápido para dar sus resoluciones y para también al menos dictar medidas cautelares. Ese es un punto que sí habría que tomarse en cuenta, pero obviamente que todos podemos acceder a ello por medio de los tratados internacionales de los que El Salvador ha sido signatario. De acuerdo, esta pregunta llegó también vía Instagram y es de Alejandra Mejía. Dice, ¿en qué afecta en la vida cotidiana de los salvadoreños lo que pasó el sábado por la noche y el domingo por la madrugada en la Asamblea Legislativa? ¿Qué cambia en nuestras vidas, en la vida de los ciudadanos a partir de los sucesos del fin de semana pasado? Yo creo que la pregunta más importante, quizás yo, por supuesto, respeto muchísimo los temas de la interpretación de las normas y digamos, el conflicto político jurídico, pero esta que tiene que ver con cómo le afecta a la persona que tiene un negocio, que tiene un empleo, que va por su vida y digamos, y a lo mejor por ahora todavía no se ha enterado mucho de qué está pasando en el país, ¿verdad? Y me atrevería a decir que hay todavía una buena parte de la población que no se ha dado cuenta de lo que está pasando, habrá visto quizás el ruido un poco por digamos, la atención que ha recibido el caso en los medios. Pero al margen de eso, en este momento, en realidad, su vida quizás no ha cambiado gran cosa y quizás no percibe alrededor que su vida haya cambiado. Bueno, es cierto. En este momento puede ser que su vida no haya cambiado, pero mañana quizás pierda su empleo y quiera reclamar que alguien le proteja sus derechos y quiera ir ante un juez. Pero el que lo despidió resulta que fue el Estado. Y entonces el Estado es además el que tiene el control de los jueces, con lo cual es bien difícil que ese juez vaya a resolver en contra del Estado o del Ejecutivo. El día de mañana quizás le cierren su negocio o se decida a lo mejor crear un impuesto que lo afecte a usted gravemente en su sector empresarial o en su sector industrial. Usted va a intentar reclamar entonces eso ante la Sala de lo Constitucional. Pero resulta que quien puso el impuesto, que es la Asamblea, en realidad está también controlada por la misma persona que puso a los jueces que van a conocer de su demanda. Con lo cual es bien improbable, creo que es imposible, que esa sala vaya
a dictar algo distinto a lo que, o decidir algo distinto a lo que la Asamblea ha decidido. El día de mañana puede ser que además ni siquiera sea el Estado, puede ser un tercero que lo daña a usted en sus derechos, le hace un mal físico, le hace un daño físico, le roba propiedad, le afecta su propiedad, sus bienes, sus derechos, y usted va y reclama ante un juez. Pero ese juez resulta que es del Ejecutivo también, o está dependiente del Ejecutivo. Y esta persona que lo afectó tiene vinculaciones con el Ejecutivo. Y entonces la justicia ya no va a ser imparcial, va a ser parcial a favor de aquellos que están más cercanos al Ejecutivo o que están cercanos en el Ejecutivo. Se quiebra la posibilidad de reclamar sus derechos. En eso le afecta a usted que lo que ha pasado este fin de semana. En la medida en que no hay posibilidad jurídica de buscar la protección de un juez, que es un árbitro, un tercero independiente, es como que si no tuviera derechos. Tiene declaraciones, tiene favores que el Ejecutivo le está dando o que el poder político le está dando. Usted puede tener derecho a mil cosas, pero si no tiene cómo hacerlos efectivos, en la práctica ese derecho es como que no existiera. Por supuesto, desde la perspectiva de los derechos humanos, claro que tiene esos derechos y eventualmente podría intentar hacerlos cumplir. Como ha explicado Marcela, queda todavía una vía internacional que es muy difícil, que tiene un acceso limitado, elitista y sobre todo tardado. Pero en El Salvador, esa posibilidad, en la medida en que se desmantele enteramente la independencia del órgano judicial, que no ha ocurrido todavía, porque se ha desmantelado la sala, que es la parte más crítica, neurálgica del órgano judicial, en la medida en que se desmantele enteramente el órgano judicial, se habrá acabado la posibilidad de reclamar sus derechos, así sea por una multa de tránsito, así sea porque lo han metido a la cárcel o no dejan a usted regresar al país, como sucedió, por ejemplo, con los varados. De acuerdo. ¿Marcela? Sí, no tenemos que imaginar tanto el escenario. Le voy a poner un caso en concreto. ¿Se recuerdan de un diputado que tuvo un exceso etílico, podríamos llamarlo de esa forma? Entonces, que no se siguió el protocolo correspondiente en accidentes de tránsito, tal como lo expresa la ley, sino que se vio beneficiado por todos los actores que les correspondía ser diligentes y estar en protección de las víctimas, pero no fue así. Entonces, eso no tenemos que irnos tan lejos. Ya se dio. Se puede volver a dar, y no es que se pueda, se va a dar, porque ¿quién nos garantiza una independencia? Y una independencia y objetividad para el tratamiento y la igualitario entre funcionarios y ciudadanos comunes. Ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que alguno de estos diputados de esta bancada cometa algún exceso, algún abuso, algún delito en contra de un ciudadano común. ¿Va a tener la misma protección? No, y van a decir, no, pero nunca se ha tenido. Pero esa no es justificación para estar nosotros sometiéndonos y estar nosotros totalmente vulnerables ante un sistema. Si bien no se tuvo anteriormente, ahora se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque si por lo menos los ofendidos de aquel delito, los familiares de la víctima de este diputado, pudieron tener una conciliación, acceder a la conciliación y a una responsabilidad civil, hoy por hoy no se le puede garantizar eso a la persona. ¿Por qué? Porque todas las instituciones son manejadas por la misma persona y son beneficiadas las mismas personas. Entonces, no podemos decir que esperar de que sean distintas las actuaciones cuando ya tenemos ejemplos claros que no ha sido así. Quiero agradecerles a Marcela Galeas y a José Marinero, ambos abogados, por habernos acompañado en esta sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por invitarnos, Karen. Un gusto también haber compartido con José.
estamos siempre a la orden. Gracias, José, también. Muchas gracias, Karen, por la invitación. También ha sido un gusto intercambiar ideas con Marcela y también gracias al público que hizo estas preguntas. Bueno, así cerramos esta transmisión. Yo nuevamente quiero agradecer a nuestros invitados que nos han dedicado espacio esta noche y sobre todo quiero agradecer a las personas que durante todo el día estuvieron compartiéndonos sus preguntas en redes sociales. Esperamos que este contenido sea de muchísima utilidad para ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Con la aprobación de una ley propuesta por el Ejecutivo, la alianza oficialista en la Asamblea Legislativa otorgó inmunidad a los funcionarios, empleados del sector salud y proveedores que hayan participado en los procesos de compra de medicamentos e insumos médicos durante la emergencia por COVID-19. Es decir, que con la nueva regulación, estas figuras quedarán libres de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa derivada de consecuencias por la mala calidad de los productos o por procesos de compras irregulares. Además, con la nueva ley, la Asamblea autorizó que las instituciones de salud realicen compras sin cumplir con los controles de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, la CAP. El decreto tiene efectos retroactivos y legaliza las compras realizadas desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. De esta forma, el gobierno responde a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, con el apoyo de las ICIES, sobre presuntos casos de corrupción en las compras de la pandemia, como por ejemplo la compra de botas de hule por $225,000 a una empresa de la tía y los primos del ministro de Salud, Francisco Alaví, o los contratos adjudicados a empresas sin experiencia en el área de salud, como es el caso de un taller automotriz español, a quien el gobierno le compró insumos médicos con sobreprecio por $12.6 millones. Hay procesos de investigación abiertos. La Corte de Cuentas también está realizando los procesos de auditoría que por ley le corresponden. Ya hubo allanamientos de instituciones por estas irregularidades e ilegalidades y no puede ser que hoy vengan a querer hacer, a través del discurso y la justificación de la iniciativa, un vínculo a esto que nada tiene que ver con la protección de la salud y la vida, sino más bien de resguardar a los funcionarios que pudieran estar siendo señalados por el cometimiento de delitos. El decreto aprobado de forma express y sin la deliberación debida ocurre después que la Asamblea haya impuesto ilegalmente nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional, tribunal que podría evaluar si esta ley viola o no la Carta Magna. Además, la Fiscalía, dirigida ahora por un titular afín al buquelismo, tendría una excusa para no investigar la corrupción en las compras del gobierno. El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, evadió las primeras preguntas de la prensa sobre el tema y finalmente contestó que la Fiscalía tendría que determinar las consecuencias de esta ley para las investigaciones en curso. Yo creo que esos temas se los deberías de preguntar al fiscal, porque yo no soy fiscal, no podría opinar en eso. Las cosas legales, pues que vean los procesos legales, y las cosas acá en la Asamblea las veremos nosotros. Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, criticó la ley por ser contraria a los valores de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual El Salvador es signatario.
pasado 1 de mayo, el bloque de partidos oficialistas en la Asamblea Legislativa, liderado por Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al titular de la Fiscalía General de la República, y lo sustituyó inmediatamente por perfiles elegidos por ellos mismos y sin pasar por los procesos establecidos por la ley. Desde entonces, en El Salvador se habla mucho sobre la necesidad de independencia entre los poderes del Estado y del sistema de pesos y contrapesos. Pero, ¿por qué es eso importante para nosotros, la ciudadanía? Pensemos en un partido de fútbol entre El Salvador y México, en el Estadio Azteca. El equipo arbitral estará compuesto solamente por mexicanos y el árbitro asistente de video, conocido como VAR, estará en manos del papá del capitán del equipo mexicano. Podríamos tener fe en el profesionalismo y la objetividad arbitral, pero estaremos de acuerdo en que sería desproporcionado, sin garantías de imparcialidad ni contrapesos que permitan un trato justo para la selecta. Pero hoy no estamos hablando de un partido de fútbol, sino del Poder Judicial, uno de los 3 poderes constitucionales del Estado salvadoreño, que tiene la función de ser la columna vertebral en la protección a los derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Y desde el 1 de mayo, una parte importante de ese sistema está en manos del Ejecutivo. Algunos de los nuevos magistrados y el fiscal han tenido relaciones directas con instancias y funcionarios del actual gobierno. Y todos, sin excepción, fueron postulados por la bancada oficialista de Nuevas Ideas, que hasta ahora no ha aclarado los criterios utilizados para su elección. El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, defendió la decisión de su bancada en una reunión con diplomáticos. Y no lo hicimos con balas, como lo quiso hacer el FMLN. No lo hicimos a la fuerza, no lo hicimos matando a nadie. Pero, ¿cómo nos afecta como ciudadanía esa nueva composición tan cercana al Ejecutivo? La Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal encargado de hacer cumplir la Constitución y resolver conflictos entre los órganos ejecutivo y legislativo, por medio de sus resoluciones que son de obligatorio cumplimiento. Si alguno de estos órganos promueve una ley o un decreto que afecte los derechos de la población, la Sala es la encargada de evaluar su legalidad de acuerdo con la Constitución. Además, la Sala de lo Constitucional cuenta con 2 figuras para proteger directamente a los ciudadanos: los amparos y los habeas corpus. Un amparo es un auxilio que podemos pedir en caso de sufrir una violación a cualquiera de los derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad, entre otros. Un habeas corpus es la figura que podemos solicitar cuando nuestro derecho a la libertad de tránsito sea violentado. Por ejemplo, por una detención arbitraria o ilegal, o cuando una persona detenida sufre de parte de cualquier autoridad un atentado contra la dignidad, integridad física o psicológica. Veamos algunos ejemplos de cómo la nueva correlación de fuerzas en el sistema judicial podría afectar el cumplimiento de esas tareas. Durante la cuarentena obligatoria hubo personas a quienes se les violentó su derecho a la libertad y fueron llevadas a centros de contención. Algunas de ellas pasaron hasta 60 días sin que se les hicieran pruebas de la COVID-19 y sin tener certeza de cuándo serían liberadas. Fue gracias a resoluciones favorables de habeas corpus emitidas por la Sala de lo Constitucional que se logró obligar al gobierno a realizar las pruebas y con resultados negativos se les liberó. Con los cambios de gobiernos, siempre ocurren despidos injustificados en los ministerios o municipalidades, que pretenden limpiar la casa de empleados que sirvieron a administraciones anteriores, pero que violentan derechos laborales. Si el empleado fuera despedido injustamente del Ministerio de Trabajo, no podría recurrir a esa instancia por ayuda, pero sí podría solicitar un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ¿qué pasará si los encargados de resolver al respecto tienen afinidad con el gobierno central? Volvemos entonces al ejemplo del partido entre México y El Salvador, y la duda de si confiar o no en funcionarios que tienen vínculos con una de las partes. En el caso de la Fiscalía, esta es la encargada de investigar delitos y promover la acción penal, es decir, llevar un caso y a los implicados ante la justicia. La incertidumbre sobre la imparcialidad en la gestión de los funcionarios nombrados ilegalmente por el oficialismo también afectó a esta institución, donde hay investigaciones en proceso sobre las supuestas negociaciones entre el gobierno con las pandillas y por compras irregulares durante la emergencia sanitaria. Además, el fiscal electo por el oficialismo está señalado en un informe de la PDDH
H de 2003 por encubrir prácticas de tortura y abuso por parte de la policía. Defensores de derechos humanos señalan que por los antecedentes de Delgado, la preocupación sobre los abusos policiales que quedan en la impunidad crece. Entre 2017 y 2020, la Fiscalía registró 924 denuncias y avisos en contra de agentes policiales por abuso de poder o violación a derechos humanos, y solo 585 fueron judicializadas. Esas denuncias son recurrentes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde la cifra del mismo periodo asciende a 1.940. Con un nuevo fiscal y una nueva sala con el respaldo total del Ejecutivo y del Legislativo, las opciones de un árbitro imparcial en el sistema de justicia se limitan a la esperanza de que cumplan con las leyes y con la Constitución de la República, o, de ser necesario, a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio próximo, la actual legislatura elegirá a 5 nuevos magistrados de otras salas de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, el oficialismo habrá electo, antes de su primer trimestre, a 10 de los 15 magistrados de la CSJ. Así, la balanza del Poder Judicial estará completamente de su lado. Estamos frente a un estado de impunidad. El gobierno y sus aliados en la Asamblea Legislativa han decidido usar el mandato que les otorgó la población a través del voto para configurar las reglas del juego a su conveniencia y mantener bajo control toda crítica, así como para someter a los árbitros encargados de señalar la corrupción de sus funcionarios. La democracia ha sido desmantelada esta semana. En un acto de imposición y abuso de poder, el gobierno de Nayib Bukele, en coordinación con su partido Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, decidieron sin debate previo y contra toda ley destituir de manera arbitraria a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, para, simultáneamente, designar a sus sustitutos, funcionarios sin independencia, vinculados al gobierno y vinculados a sus intereses. La condena y el rechazo son unánimes en la comunidad internacional. El Salvador ha firmado su compromiso por la defensa y la promoción de los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y la democracia. Pero el gobierno de Bukele decidió ignorar los llamados de atención del entorno internacional y además ha intentado justificarse ante ellos, fracasando penosamente. El presidente sigue acumulando gestos en los que demuestra que su único interés es imponer su vocación autoritaria, bajo el argumento de que es el elegido del pueblo y que por eso tiene total licencia para hacer lo que quiera, aunque eso vaya contra la ley y contra los derechos humanos. El último golpe al Estado de Derecho en el país fue la aprobación de una ley que otorga amnistía a su entorno de funcionarios leales en el gabinete, protagonistas de cuestionados casos por presunta corrupción en compras públicas durante la pandemia, expedientes que actualmente siguen en curso de investigación por las CICIES y la Fiscalía, ahora controlada por el Ejecutivo. Para Bukele y su entorno, la grave situación democrática en la que tienen sumido al país es un detalle menor. El mandatario conoce, como él mismo reconoció, la realidad de sus votantes y sabe que los principios de institucionalidad, democracia, defensa del Estado de Derecho, lucha contra la corrupción y transparencia son conceptos abstractos para la población. Los salvadoreños y salvadoreñas han sido testigos lejanos del impacto de la democracia y el Estado de Derecho en sus vidas cotidianas. La pobreza, la desigualdad, la violencia, el hambre y la impunidad han persistido con los años, con o sin democracia plena. Y en ese sentido, es comprensible que la legitimidad y el apoyo social a los formalismos esté por los suelos. Bukele ha querido justificar sus acciones afirmando que son en pro del bien común. Pero la verdad es que la solución a esos problemas estructurales tampoco es parte de la agenda presidencial. Este es un gobierno preocupado solamente por los símbolos. Necesita de la propaganda y el espectáculo para alimentar la expectativa de que los cambios están en marcha
y que las motivaciones que los llevan a mantener el gobierno en el poder con alto respaldo popular siguen vigentes. Pero la ecuación es insostenible. Tarde o temprano, las esperanzas de cambio chocan con la realidad y entonces la desilusión se impone y la legitimidad cae. La crisis emerge y comienza un nuevo círculo vicioso de electores desilusionados, políticos sin credibilidad y democracias cada vez más dañadas. El Salvador se hunde y los políticos en turno no gobiernan para mantener a flote el país, sino para mantenerse ellos. Tarde o temprano, todos terminaremos naufragando en la deriva autoritaria, alimentada por la acumulación de poder e impunidad.